mi nombre es Natalie. He estado casada con mi esposo, Smith, por 20 años. Nos conocimos a través de un amigo cuando ambos estábamos en nuestros años 40. Nuestra familia está compuesta por nuestra hija Evelyn, nuestro hijo Watson y mi suegra. Antes de casarnos, Smith parecía un buen hombre que quería mucho a su madre. Sin embargo, después del matrimonio, quedó claro que su mamá lo favorecía mucho y él solía poner sus necesidades por encima de las nuestras. Siempre que intentaba hablar sobre el trato difícil que recibía de parte de mi suegra, Smith se ponía del lado de ella, diciendo que tenía razón y no escuchaba mi perspectiva. La vida era manejable cuando vivíamos separados de mi suegra, pero cuando nació nuestro segundo hijo, mi suegro falleció repentinamente. Preocupado por su madre, Smith sugirió que nos mudáramos con ella. Después de que comenzamos a vivir juntos, el trato de mi suegra hacia mí empeoró aún más. Con 2 niños que cuidar y los gastos de mi suegra sumados a nuestro presupuesto, los ingresos de mi esposo no alcanzaban para todo, incluyendo nuestros préstamos, por lo que tuve que buscar trabajo también. Sin embargo, mi suegra no aprobaba esto, insistiendo en que debía quedarme en casa y encargarme de los quehaceres. A pesar de sus objeciones, no tuve más opción que trabajar a tiempo completo. Equilibrar el trabajo y los quehaceres del hogar se volvió un desafío, y le pedí a mi esposo que me ayudara, en lugar de colaborar. Él pasaba su tiempo acostado en el sofá jugando en su teléfono. Incluso cuando estaba en casa, no aportaba. En lugar de corregirlo, mi suegra apoyaba su pereza, diciendo que estaba cansado del trabajo y que yo debía hacer todo. Ella se negaba a ayudar con nada, dejándome a mí con todas las responsabilidades. Mi esposo parecía contento con este arreglo y dejó de ayudar en la casa por completo. Al final, mientras tenía un trabajo a tiempo completo, tuve que encargarme de todos los quehaceres domésticos y el cuidado de nuestros 2 hijos, incluida mi suegra. Para hacer las cosas más difíciles, mi suegra insistió en recibir una asignación mensual de $500 del presupuesto familiar a pesar de no contribuir en nada. Ella no ponía ni un solo dólar en sus propios gastos. Todo salía de nuestro presupuesto, incluyendo su comida y sus facturas de servicios. Además, exigía una asignación de nuestros ingresos. Naturalmente, me negué, pero ella argumentó que, como era dinero de mi esposo, no tenía derecho a decidir cómo se gastaba. Mi esposo se puso de su lado, diciendo que era su dinero y podía dárselo a su madre si quería. Ninguno de los dos entendía por qué yo tenía que trabajar a tiempo completo. Si alguna vez recortaba algo en los quehaceres del hogar debido a mi horario ocupado, mi suegra criticaba todo, desde las comidas que preparaba hasta cómo limpiaba. Comentaba sobre las cenas de comida para llevar, diciendo, pobres niños, o comentaba que mi limpieza era descuidada, incluso cuando le pedía ayuda con los niños. Ni mi esposo ni mi suegra levantaban un dedo. La línea favorita de mi suegra era que ella hacía todos los quehaceres y cuidaba a los niños por sí misma cuando era joven, alardeando de sus habilidades como esposa y madre e insinuando que yo no cumplía con esos roles. Para colmo de males, mi esposo simplemente se quedaba callado, lo que me hacía sentir aún peor. Pero lo que más me dolió fue cuando mi suegra les dijo a mis hijos, ustedes 2 son realmente desafortunados, y una persona tan descuidada no merece ser madre. A pesar de que nunca descuidé a mi hija ni a mi hijo, mi suegra tuvo la audacia de acusarme de ser descuidada. Pensar en cómo deben haberse sentido mis hijos al escuchar eso me llenó de una frustración increíble. Entonces, un día, salió a la luz que mi esposo estaba teniendo un affair. Él, que había descuidado sus responsabilidades en la casa y me culpaba por regañarlo, me traicionó. Incluso después de esta revelación, él y mi suegra me echaban la culpa, diciendo que no era una buena esposa. Sugerían que, si tenía quejas, simplemente debería irme. Todos mis esfuerzos para mantener nuestra casa juntos parecían inútiles, y sentí algo dentro de mí romperse. A medida que nuestras discusiones matrimoniales continuaban, me sentía cada vez más agotada. Finalmente, durante una de nuestras charlas, tomé la decisión de irme de la casa. Mi suegra no se enojó ni se sorprendió, simplemente se rió y desestimó mi partida. Mi esposo estuvo indiferente, diciendo que no importaría mucho si yo estaba ahí o no. Parecía que ya había planeado invitar a su amante a casa. Ellos creían que sus vidas no cambiarían si yo me iba. Me cuestioné para qué había servido todo mi esfuerzo por la familia, sintiéndome más vacía que triste. Cuando se resolvió el divorcio, les pregunté a mis hijos qué querían hacer. Mi hija y mi hijo adolescentes decidieron quedarse con su abuela, diciendo que ella podría manejar las cosas. Ni siquiera consideraron irse conmigo. Al escuchar su respuesta, mi suegra sonrió con suficiencia.
reforzando su creencia de que nadie querría estar con una madre que no podía manejar los quehaceres domésticos ni el cuidado de los niños. Me aseguró que ahora ella se encargaría de todo perfectamente. A diferencia de ti, dijo con desprecio. Mi esposo solo dijo, me siento mejor dejándoselo a mamá. Al final, me fui de la casa sin mis hijos. Unos días después, cuando me iba, mi suegra se burló, diciendo, dejando a tus hijos atrás, eres la peor esposa. Meses después de irme, finalmente estabilicé mi vida. Entonces, de repente, recibí una llamada de mi suegra. Natalie, ¿dónde estás?, me preguntó, frenética. Yo había dejado mi información de contacto por mis hijos, pero no estaba preparada para su llamada. ¿Qué necesitas saber? Ya no tengo relación con esa casa, le respondí. ¿De qué hablas? Nuestra casa está hecha un desastre desde que te fuiste, explicó. Según mi suegra, todo había ido cuesta abajo desde que me fui. Estaba profundamente sorprendida, sin saber cómo reaccionar. Mi suegra continuó, cada fin de semana, tengo que acompañar a Watson a su club de fútbol cuando hay partido. Incluso tengo que manejar y comprar bebidas para todos cuando nos toca a nosotros. Además, hay uniformes sucios que lavar. Nadie me dijo que los padres tuviéramos que pulir los balones de fútbol. Después está llevar a Natalie de ida y vuelta a la escuela. Y está costando más por las clases de remedials. Además de eso, el ingreso de Smith no es suficiente para cubrir la hipoteca. Así que ahora me está diciendo que trabaje. Tengo que conseguir un trabajo a medio tiempo. Y Smith, cuando llega a casa, solo se tira en el sofá. Ni siquiera puede poner su ropa sucia en la cesta de la lavandería. Estoy cansada de trabajar a medio tiempo, pero él no hace nada. Dice que está cansado. Yo tengo que hacer todo el trabajo de la casa y lavar la ropa para toda la familia sola. Y aún así, lo único que hace es quejarse de la comida que preparo. La voz de mi suegra casi era un grito, pero yo respondí tranquilamente, ¿no fuiste tú y Smith los que me dijeron que me fuera? ¿No se suponía que ibas a manejar todo perfectamente por ti misma? A diferencia de mí, pude notar que mi suegra estaba sorprendida al otro lado del teléfono. Su situación actual era exactamente la misma que la mía unos meses atrás, trabajando para mantener a la familia, manejando todo el trabajo de la casa y el cuidado de los niños sola, y lidiando con un esposo que no ayudaba, excepto que ahora ella no tenía a quien quejarse, así que probablemente estaba mejor. La mujer que era la amante de mi esposo, a quien mi suegra esperaba que fuera una fuerza laboral, lo dejó justo después de que yo me mudara. Probablemente pensaron que ella llenaría el vacío que dejé, pero su plan fracasó, y ahora mi suegra finalmente se dio cuenta de la gravedad de la situación, demasiado tarde. Este fue exactamente el resultado que mis hijos y yo habíamos anticipado. Por supuesto, diré esto para que no haya malentendidos, déjenme aclarar. Evelyn y Watson son niños muy amables, siempre se ofrecen para ayudar, diciendo, mamá, déjame ayudarte, o, puedo hacerlo yo. Ellos vieron cómo su padre y su abuela me trataban y eran muy conscientes de ello. Cuando finalmente me vi obligada a irme, primero hablé con mi hija y mi hijo, inmediatamente tomaron mi parte. Ya has hecho suficiente, mamá, deberías dejar esta casa, dijo mi hija. Estoy de acuerdo, papá y la abuela son los culpables, agregó mi hijo. Incluso ofrecieron venir conmigo, pero luego mi hija dijo, aunque nos vayamos, papá y la abuela nunca entenderán lo que has pasado. Sí. Probablemente se sienten aliviados, agregó mi hijo. No podemos permitir que eso pase. Deben darse cuenta de lo difícil que ha sido para ti. Ellos decidieron quedarse, pensando que su padre y su abuela nunca entenderían mis luchas y también se iban. Con eso en mente, los dos decidieron quedarse en casa por su cuenta. Mi suegra no tenía idea de esto y asumió que yo había abandonado a mis hijos. El resultado estaba claro. Nunca tuve grandes esperanzas por mi esposo, pero mi suegra no podría reemplazarme en el apoyo a la familia, en hacer las tareas de la casa y en criar a los niños, y con solo el ingreso de mi esposo, ni siquiera podían manejar las finanzas del hogar, y mucho menos mi suegra. Probablemente finalmente se dio cuenta de dónde venía su asignación. Yo había sido la que hacía todo el trabajo de la casa y cuidaba a los niños mientras trabajaba. Mi esposo y mi suegra no hacían nada, nada más que quejarse, echándome todo a mí. Ahora, debieron sentir de primera mano todo lo que yo había estado manejando todo el tiempo. Recibí actualizaciones regularmente de mis hijos sobre la situación en casa. Incluso me enteré de que los planes de mi esposo de casarse con su amante habían fracasado. Mi suegra tuvo que conseguir un trabajo a medio tiempo porque ya no tenía mi ingreso. Estaba luchando con el trabajo de la casa y el cuidado de los niños mientras mi esposo seguía siendo tan inútil como siempre. Él no hacía tareas del hogar, no tomaba responsabilidad por los niños. Y todo se convirtió en una carga para mi suegra. Mis hijos me contaron todo esto,
Gracias a ellos, la casa estaba hecha un desastre, y las comidas eran en su mayoría a medias. Ahora deben darse cuenta de lo difícil que lo tenías. Mamá, debieron haber entendido más que nunca quién mantenía ese hogar unido, me dijeron mis hijos. Por favor, Natalie, regresa, suplicó mi suegra. Entendido, respondí, y pude escuchar el alivio en su voz. ¿Entonces vas a regresar?, preguntó, pero respondí clara y fuerte. No, no voy a regresar. Lo que he comprendido es que no puedo confiar en ti ni en Smith con mis hijos. Me llevaré a mi hija y a mi hijo. Ellos también lo quieren. ¿Qué? Los dejaste atrás, ¿verdad? Mi suegra sonó confundida, pero yo continué. Mis hijos han estado observando todo este tiempo. Después de eso, mi hija, mi hijo y yo comenzamos una nueva vida juntos. Por supuesto, me aseguré de reclamar compensación y pensión alimenticia a través de mi abogado durante el proceso de divorcio. Tomé una suma global, pensando en el futuro. Mi esposo y mi suegra tuvieron que ceder su casa porque pagaron la pensión alimenticia en un solo pago y se quedaron atrás con la hipoteca. Para agregar insulto a la herida, luego me enteré de que la razón por la que mi esposo no se casó con su amante fue porque ella ya tenía una familia. Terminó siendo demandado por compensación en otro caso de divorcio, lo que lo llevó a la deuda. Ahora, viven en un departamento pequeño, echándose la culpa mutuamente por sus problemas. Es triste que una familia termine así. En cuanto a nosotros, los tres estamos viviendo felices, apoyándonos mutuamente en cada paso del camino. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente sorprendida.